Buenas tardes a todos. Estamos aquí con el maestro Conrado Ramírez, quien es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, con especialidad en Sistemas de Control Directivo, Finanzas Corporativas y Ética de los Negocios. Sus especialidades en México y en el extranjero en ámbitos de fusiones y adquisiciones, innovación, estrategia digital, los negocios internacionales y en la evaluación de proyectos de inversión. Fue analista de relación con inversionistas y financiamiento de Coca-Cola FEMSA en los años de 1995 al año de 1997, analista de tesorería y planeación financiera de Ron Paulet Agro en los años de 1998 y 1997, su gerente de atención a inversionistas, gerente de cumplimiento y comunicación con grupos financieros, subdirector de relaciones con inversionistas y oficial de cumplimiento en Corporación Interamericana de Entretenimiento en 1999 y 2020. Socio director de Estudio 27 Digital desde 2010 a la fecha. Destacado experto en el ámbito de la regulación financiera, la comunicación en los negocios y la reestructuración de deuda bancaria y la emisión de acciones y deuda bursátil. Actualmente sus intereses profesionales están dirigidos hacia la sustentabilidad y responsabilidad social a través de mejores prácticas de gobierno corporativo, la comunicación con grupos de interés e inversionistas y una gestión del medio ambiente. Hoy tenemos el tema que vamos a ver con nuestro invitado relacionado con la administración de riesgos y su relación que tiene con el compliance empresarial. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Karina, Jorge Arturo. Un placer estar el día de hoy en este ejercicio, platicando de temas muy interesantes como es el de la administración de riesgos, diagonal fraude, diagonal sistemas de control, y en una perspectiva actual y futura, no solamente por cómo el ambiente de los negocios se está presentando, sino en una cuestión de disciplina personal, profesional, empresarial de algo que debe tomar, como lo menciono, una relevancia muy importante a todo nivel de la organización, áreas, departamentos, direcciones y el propio personal per se, sin importar su función, su nivel de responsabilidad o factores como su crecimiento, las oportunidades y claro, bajo una perspectiva no únicamente de la empresa, sino de todo lo que lo rodea, como la prensa y los medios, los mismos empleados, los proveedores, los acreedores, las autoridades, pues, eventuales y actuales socios y aliados estratégicos, y bueno, todas esas audiencias clave que muchas veces no solíamos verlas, pero que en un mundo de integración, porque este mundo está hiperconectado, y no hablo solamente de la cuestión digital y de redes sociales, es que este mundo está hiperconectado, es que tenemos que tener una visión de 360 grados hacia este aspecto muy particular que son los sistemas de control. Así que encantado de estar con ustedes y abierto a sus preguntas para darles las mejores respuestas posibles. Pues de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros de verdad es un gusto enorme poderte tener aquí y poder sacar pues en este espacio que vamos a tener pues tantas cosas, inquietudes que seguramente muchos de los que están y estarán viendo precisamente esta transmisión puedan darse una idea de toda la gran relevancia que es. Y en ese sentido, la realidad de las cosas es que al finalizar aquí los tres presentes, hemos tenido en nuestra experiencia profesional, cada uno en sus diferentes áreas, empresas en donde hemos estado elaborando, asesorando, dando consultoría, entre otras de las cosas, pareciera que de repente, y eso es así como empezar con este primer gran entre mito y realidad, pareciera que la administración de riesgos se volvió como un tema de moda. ¿No? Como que es algo nuevo, como que es casi casi el hilo negro, como ese que se fue descubierto, y pues la realidad de las cosas creo que no, o sea, desde que realmente el hombre es hombre y empezó con un registro contable y después con una auditoría y después con un quebranto, supo la enorme necesidad de que efectivamente tuviéramos que contar con un correcto y adecuado control interno.
Sin embargo, pues ahí sí me gustaría desde tu experiencia y sobre todo cuando lo hablamos con los clientes, ¿qué es esta parte? Porque ellos empiezan a escuchar esto de administración de riesgos y pareciera que les causa ahí un ruido impresionante. Claro, claro. Yo creo que para no caer mucho en el tecnicismo, sino platicarlo de una manera más ordinaria e invitar a a la audiencia que escuche los conceptos que vamos a manejar, yo creo que tiene que ver mucho con entender qué es control, ¿no? Y qué es la administración de riesgos y dónde está el fraude y quién se encarga dentro de la organización de cada cosa, ¿no? Digo, al final del día cada colaborador, a mí no me gusta hablar de empleado, porque empleado tiene una cuestión como de emplear a alguien. No, es más, cada colaborador, el de conjunto labore de laborar en italiano, trabajamos conjuntamente sin importar el nivel jerárquico, es que en realidad todos somos responsables de nuestro propio puesto de trabajo sin olvidarnos también de que la empresa es una comunidad de personas que trabajan por metas comunes. Y esas metas, y hay que ser muy francos, las definen los inversionistas, que son los accionistas, las personas que están asumiendo el riesgo de realizar una actividad económica, una actividad mercantil, financiera, lucrativa o no lucrativa, eh, para obtener un beneficio, ¿no? Que puede ser monetario, que no puede ser monetario, ¿no? Bueno, al final del día, lo que es control es aquello que se espera que alguien o un área, una entidad interna, llámese ventas, llámese recursos humanos, sistemas, dirección general, legal, etcétera, se espera que produzca o que alcance en un periodo dado. A veces las metas son anuales, a veces son mensuales, a veces son bianuales, trianuales, y así podemos hablar de jerarquización de diferentes objetivos y metas. Pueden ser económicas, eh, pueden ser numéricas, como el crecimiento de las ventas, puede ser una cuestión de posicionamiento de mercado, que es quizás un intangible, y así podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero el control per se también tiene que recae en un área o un departamento o en una serie de departamentos. ¿Quién hace el control? Más allá de una responsabilidad personal de cada colaborador. Pues lo hace el área de auditoría interna, lo hace el área de cumplimiento, lo hace el área de mejora continua, por ejemplo, lo hace el área de las finanzas, pero trabajando de manera coordinada es que se logra una mejor fortaleza y un mayor impacto mucho más integral para hacer que las cosas sucedan. Pongo como ejemplo, lo he mencionado, el área de mejora continua, que mucho podemos pensar en procesos y procedimientos en una industria de transformación área aeroespacial, agroquímica, donde la materia prima se transforma en un producto final. Bueno, pues si mejora continua es hacer que cierta máquina esté mejor afinada y produzca más, eso es mejora continua. Mejora continua es darse cuenta que la población laboral ha crecido de tal manera que los índices de rotación de personal se han incrementado o que la política de puntualidad ya no es o ya no es tan efectiva como solía serlo porque tenemos un mayor nivel de ausencia. Un ejemplo muy matemático, muy sencillo. Antes la población laboral eran 100 personas y si alguien llegaba tarde, pues era el 1% y era ocasional, no pasaba nada. Pero supongamos que por una buena racha de negocio, por una estrategia de expansión, la población laboral ya no es de 100 personas, sino es de 500 personas, que cada persona es un mundo, diferentes orígenes socioeconómicos, diferentes niveles educativos, etcétera. Resulta que, bueno, ya no es una persona la que llega tarde. Y matemáticamente no van a ser 5 personas que lleguen tarde, pueden ser 20 personas las que lleguen tarde, porque así es la suerte. Y resulta que porque si llegan tarde, entonces no llega el operador o el ayudante del operador de tal, digamos, maquinaria.
Bueno, pues entonces ya tenemos un problema de inventarios y eso tiene un impacto en el estado de resultados, ¿no? O la persona que está en la ventanilla que recibe la solicitud de pago de proveedores no llegó a tiempo. Y cuando llega a tiempo ahí, digo, cuando no llega a tiempo y cuando llega a su puesto de trabajo, pues hay una fila de 100 personas que necesitan meter una factura para que les paguen. Y resulta que no se les atiende correctamente. Eso, si mejora continua entra de la mano de recursos humanos, muchas cosas se pueden hacer. Ese es un ejemplo. Otra, auditoría interna. Que auditoría interna se maneja además con los principios de auditoría que ustedes deben conocer muy bien porque ya es un tema más contable financiero, que son reglas y mejores prácticas y que lleva una metodología anual y que de ahí pueden salir muchas cosas, ¿no? O sea, es otro enfoque, por ejemplo, al tema de la puntualidad, otro enfoque a cada cuestión. Y bueno, también hay el tema legal, ¿no? Y la legalidad. ¿Y cómo está operando el área legal? Oye, se renovaron los permisos para tal cosa, se pagaron los derechos aduanales para tal cosa. Y bueno, así podemos hablar de muchísimas cosas, Karina. Pues en ese sentido, a mí me gustaría mucho que ahorita justamente Jorge nos habló de muchos impactos, ¿no? Que justamente se Sí. ven reflejados en la información financiera. En ese estricto sentido, Jorge, ¿cómo podríamos y sobre todo el empresario entender que no se trata nada más de un checklist de llegaron a tiempo, sino las implicaciones que tuvo que ahora no llegaran a tiempo, ¿no? ¿Cómo eso se ve reflejado en el impacto, en todos los reportes, en los estados financieros, en los presupuestos, en los proyectos, para que ahí, porque siempre que ya tocas el bolsillo, sí o no, mi estimado Conrado, ya que tocas el bolsillo, como que entonces ya las cosas no se ven como que de la misma manera. ¿Qué pudieras comentarnos ahí, mi estimado Jorge? Muchas gracias, Karina. Pues mira, yo creo que no sé si estemos preparados para esto. Y ahora con tanta incertidumbre y más con este tema de los aranceles por el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se hace necesario, creo yo, que pues lo tomarlo en serio, ¿no? Porque muchas de las actividades las hacíamos de manera muy cotidiana y que a veces no realmente, yo lo he visto, ¿no? Algunas empresas les pides la acta constitutiva y no la tienen. Los poderes no están notariados o situaciones de estas, ¿no? Y la pregunta que yo quisiera también rebotársela a Conrado sería, ¿qué tan importante es controlar ese fraude o es parte del riesgo? Bueno, el riesgo es una cuestión con la que se tiene que vivir siempre. Por eso, cuando hablamos del término administración de riesgos, es que el riesgo no se puede erradicar. El riesgo siempre va a estar. Es como decir, ¿no? Supongamos que nos dedicamos a la agricultura. O sea, y tenemos huertas de, no sé, de manzana. Por más mallas que pongamos para evitar de que lleguen pájaros y se coman la fruta, eso va a suceder. Y si eso no sucede, va a haber alguna plaga. Por más que, por más que que trates de que no haya con herbicidas o lo que sea, eso va a suceder. Así es la vida. Ahora, hay diferentes tipos de riesgos. Hay riesgos, si nos vamos a una base de filosofía popular, hay riesgos muy grandes y hay riesgos muy pequeños. ¿Cuáles son los que más están impactando a tu negocio? De manera continua, ¿no? De manera intensa, de manera sostenida, porque los riesgos están en todas las áreas y cambian todos los días. Claro, cuando hablas de riesgo, podemos hablar del riesgo de tipo de cambio, podemos hablar de riesgo de tasa de interés, podemos hablar de riesgo de mercado, podemos hablar de otros riesgos de negocio, bajo una perspectiva contable
financiera económica. Y esos riesgos son muy ciertos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos ya con gente, con los ingenieros? ¿Cuáles son los riesgos que un ingeniero en una planta puede ver? Oye, ¿va desde el riesgo de huelga? ¿No? Claro, estamos hablando de una cuestión ya legal, pero bueno, in situ, en la manufactura. Un riesgo de huelga, un riesgo de falta de energía, un riesgo de que la materia prima no llega a tiempo, y eso conecta con el área de compras. El área de compras no está surtiendo porque el tipo de cambio subió. O sea, el riesgo es inminente. Lo que es muy importante para el empresario, para el trabajador, para el directivo, es saber dónde está parado. Porque no saber dónde está parado alguien y no saber cuáles son los vientos en contra que lo van a encarar, eso sí es importante porque te afecta, vamos a llamarle la rentabilidad, los índices de eficiencia, las rotaciones de tantas rotaciones que hay o índices que hay en el ámbito financiero, y así podemos hablar de muchos indicadores, ¿no? De productividad y de no sé cuántas cosas más. Entonces, hay que saber cuáles son los riesgos principales que impactan a mi negocio. Y eso es a través de un mapeo. Y eso se hace bajo una metodología que te va a permitir hacer un diagnóstico en el área en la cual el inversionista, el accionista, tiene un interés principal. Porque en el mundo de la administración de riesgo, no es el consultor el que va a llegar y decir, hay aquí, 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 si es que no cuenta con la colaboración del dueño, del accionista, del primer responsable de un área. No se puede abarcar todo, sino creo que es importante medir lo que importa, ¿no? Y cuando mides lo que importa es que identificas en ese ejercicio los riesgos porque te puedes llevar puedes encontrar algunos descubrimientos muy interesantes que a lo mejor la baja productividad frente a los índices de productividad de la competencia son producto de una baja, nula o no adecuada capacitación en las cuestiones clave de tu personal. Y solamente estás cumpliendo con lo que te dice la Secretaría del Trabajo, como un mero trámite y claro, va a haber algún curso ahí de mejora continua y de comunicación. Sí, pero tu área de compras, siendo tú, por ejemplo, siendo tú una compañía global, no tiene habilidades de inglés o de francés o de chino y ni siquiera le estás dando como prestación, al menos, o como el término que lo digo, si yo digo obligación, creo que está mal, pero tiene tu personal que se dedica a ese ámbito, tener esas habilidades y aprender idiomas, ¿no? O inteligencia artificial, o no sé qué. Podemos hablar de muchas cosas. Es hacia dónde va la empresa y hay que empezar a trabajar por ahí. ¿Cuál es la visión de largo plazo? No es la visión que te pone muy bonitos recursos humanos en un póster. ¿No? Queremos ser los mejores y llegar a los niveles de excelencia. No, eso no está bien, ¿no? No es la misión ni los valores, sí, la honestidad, la puntualidad. No, no, no. Es qué necesitamos para trabajar como equipo y crecer y prosperar. Ese verdaderamente, esos enfoques verdaderamente son lo que te va a llevar a la administración de riesgos que vuelvo a repetirlo porque es muy importante mencionarlo, los riesgos no se erradican. No, eso no. No es como fumigar. No se trata de eso, es de manejarlos, porque a veces hay riesgos que son positivos, porque son grandes motivadores, cuando los sabes identificar y cuando los sabes aprovechar. Hay otros que verdaderamente sí necesitas erradicarlos. Oye, un área que está coludida en una bodega y hay robo, hurto o del activo fijo de los inventarios o hay mermas que no hacen sentido.
Digo, al final del día todo se ve en los estados de resultados. Cuando hablamos de inventario, pega directamente el costo de ventas, entre otros lugares, ¿no? Por decir algo. Y es cadena, porque pega la utilidad y pega los impuestos y pega la utilidad neta y pega los dividendos. Esa es una realidad. Así es. Fíjate que ahorita justamente de lo que mencionabas, Conrado, la realidad es que es eso, el riesgo simplemente es la probabilidad de que algo suceda y que además podemos, por eso se dice administrar, es decir, vamos a tratar de mitigar, pero cual, claro lo dijiste, jamás se va a erradicar. ¿Por qué? Porque a veces los riesgos son simplemente inherentes, ¿no? O sea, si vives en una zona sísmica, pues ese riesgo jamás lo vas a poder quitar, ¿no? O sea, Sí, no, no. podrás hacer mejores construcciones o poner ciertas características en esa obra para que en caso de un sismo no tenga una repercusión tan fuerte, pero técnicamente es algo que no vamos a poder estar quitando. Sin embargo, creo que tal cual lo mencionas y que al finalizar, justamente cuando sobre todo Jorge hace este análisis de la información financiera cuando tú le dices al dueño, ¿no? Porque hay riesgos que definitivamente, y me encanta como lo dijiste, no es esa parte de esa misión o visión, sino hacer sensibilizar al trabajador, como bien lo dijiste, colaborador, porque el solo hecho de que él no apriete el botón a la hora que tenía que apretarlo, toda la serie de secuencias que se empiezan a generar y que al finalizar todo se traduce en números. Nos guste o no, al finalizar todo esto tiene que ver con números y obviamente después empezamos precisamente a tratar de poner estos indicadores de desempeño, ¿no? Y este indicador que justamente me diga, no, pues es que mira, voy a evaluar a ejemplo, al área de ventas en función a cuánto les pago y cuánto me ingresa, ¿no? O Ujú. ahorita apenas acababa de ver uno que me encantó de la parte fiscal, que decía, bueno, ¿cuánto pagué menos de impuestos? Yo diría, bueno, creo que no es un indicador tan correcto, sino más bien es, pagué correctamente los impuestos, los pagué en tiempo y forma, no tuve sanciones, multas, recargos, ¿no? Que ese es algo tan importante que hoy tenemos que estar viendo. Y justamente pues esto nos lleva al gran mundo de lo que tiene que ver con el apartado de los fraudes, ¿no? Y entonces ahí al finalizar, cuando nosotros ya estamos entrando en este gran quebranto que pasa en la organización, te das cuenta de que las grandes fallas de control interno son las que nos llevan a que esta posible o falta de mejora continua nos lleve a que se esté dando esta situación dentro de la organización. Ahí, nada más antes de cederle de nuevo cuenta la palabra a nuestro estimado Conrado, Jorge, la realidad es que toda esta serie de circunstancias, al finalizar, para que sobre todo la gente pueda alcanzar a sensibilizarse en el impacto financiero que se traduce de estas cosas que llegan a pasar. ¿Qué nos pasa con todo el flujo de efectivo? ¿Qué nos pasa con los Ujú. estados de resultados? ¿Qué pasa un poquito con todo esto que sucede en la organización? Pues primero empezamos a ver la falta de liquidez, ¿no? Y en algunas ocasiones también no consideramos el valor del dinero en el tiempo de los activos. El hecho de no tener un buen control un buen control de estos riesgos, pues se ve mermado en el flujo mismo de dinero que recibe la compañía, ¿no? Como dijo Conrado, ¿no? El fraude, el cohecho, el robo hormiga, el hecho de que la gente que está involucrada dentro de la compañía, pues no considera importante, pues, como dijo también, el tiempo extra, que a veces ahorita se está dando mucho por esas cuestiones, pues, o la idea de que vamos a bajar a 40 horas la jornada laboral y empezamos a ver que ya se empiezan a tener una gran cantidad de reformas y de falta de controles, ¿no? Dentro de la misma organización, pues yo creo que esto pues le va a pegar inmediatamente al flujo de efectivo y sobre todo pues a las ventas.
que yo creo que ahí es donde tiene mucha experiencia Conrado en el momento de las ventas, ¿no? Cómo hacer que estas ventas pues no decaigan, porque la gran competencia ahorita la competencia ya no es nacional, la competencia es mundial. Las empresas ya no se ven enfrentadas a simplemente a la esquina, ¿no? Lo estamos viendo que los grandes corporativos actualmente o las pequeñas misceláneas, pues se ven enfrentadas a un riesgo de mercado bastante agresivo. Es cierto, o sea, en realidad, cuando ya hablamos de fraude, y fraude como un pedacito de lo que es el riesgo, porque no son lo mismo, ¿no? Uno es parte del otro, pero el otro no es reflejo del otro. Pues es que encuentras diferentes enfoques. O sea, cuando ves fraude, esto te lleva al código penal, ¿no? Te suena a cárcel. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Pero dentro de la propia organización, tienes que verlo bajo otro enfoque. ¿No? Porque eso es adentro, lo repito, adentro de la organización. El tema del reglamento penal, del código penal, eso es afuera de la organización, claro, de cosas que pasan en la organización, que es donde se gesta, ¿no? En particular, y esto es algo que lo dice la escuela alemana, porque en temas de compliance, vamos a entrar a este concepto muy interesante y que ha tenido gran auge y se está poniendo de moda. Compliance es cumplimiento. Y el cumplimiento, la función de cumplimiento, al igual que la función de mejora continua y de control de calidad y de control interno y todo lo que estamos platicando, tiene que asegurarse de una manera autónoma e independiente. O sea, no tiene jefe, tiene una estructura, solamente reporta a los consejos de administración. No reporta a directores generales, es desde afuera. Hoy tiene vida y presupuesto propio. Tiene que revisar el nivel de adherencia y de observancia a la regulación interna y a la regulación externa de la compañía. La regulación externa, leyes, reglamentos, códigos, bandos municipales, normas oficiales mexicanas, ISOs, ese tipo de cosas. Adentro, políticas, procesos, procedimientos, códigos de conducta, códigos de ética, y hay que decirlo, la propia cultura del trabajo, porque también nos norma el compañerismo, la lealtad, la solidaridad. También cuando uno no es compañero, en alguna situación, en el trabajo diario hay fallas y esas fallas caen en el tema de fraude. Te lo repito, no pueden ser errores, pero no es la cuestión que marca el código penal o su equivalente. Yo te diría, o yo les diría, Karina, que hay tres cuestiones que son importantes para definir el fraude. Que el fraude también tiene un sinónimo, que son las operaciones o las transacciones inusuales. O sea, que no son habituales, que no están autorizadas, que son incongruentes, que no tienen una lógica alguna, que no son lícitas, ¿no? Y no son razonables per se, independientemente del área que corresponda. Y en esa esfera de esta definición, se pueden estructurar tres cuestiones clave, que son desde el punto de vista económico, o sea, las actividades económicas formales e informales, ¿no? Las relaciones laborales formales e informales. Y las relaciones políticas o gubernamentales con la autoridad, que son formales o informales. ¿Cómo podemos definir la formalidad y la informalidad? ¿Están documentadas? ¿Han sido autorizadas? Por decir algo, ¿no? Oye, las relaciones laborales formales e informales. Una formal es, tienes a tus trabajadores, a tus colaboradores, a tu población laboral, a tu plantilla afiliada al Seguro Social. No, pues sí, ¿ah? Entonces tienes colaboradores en una relación formal. Oye, no, ahí nos las vamos llevando.
Pues eso está mal. Entonces hay riesgos. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben muy bien, Jorge Arturo y Karina. ¿Cómo funciona el IMSS? En el IMSS las contribuciones obrero-patronales tienen un componente de riesgo, ¿no? Oye, este es un riesgo, este cuate trabaja en la soldadura, en el soldado. Ah, es un mayor riesgo de alguien que trabaja como vigilante del estacionamiento, ¿no? Ujú, O un gerente tiene un menor riesgo laboral que el que él puede tener alguien que trabaje en la parte de distribución o en la bodega. Ahí es como vamos dándonos cuenta de las cosas. La actividad económica, formal o informal, ¿das factura? ¿Sí o no? No, no doy factura. Ok, otro ejemplo. Oye, yéndonos más sofisticados. ¿Cómo llevas tu contabilidad? Oye, ¿estás cumpliendo con las normas de información financiera? O seamos más sofisticados, las normas internacionales de información financiera. ¿Estás registrando las operaciones comerciales en el momento en que sucede? No, pues es que mira, esta venta de abril la registré hasta diciembre. Pues vas a tener unas distorsiones durísimas. Y si todo esto no tiene lógica, no es habitual, no está autorizado, creo que tienes una bronca. Claro, no creo que haya empresa que vive en un mundo así, que es irreal, porque entonces no es empresa, no es nada, no dura ni un mes. Naturalmente, todas las empresas tienen contratos de trabajo, las empresas tienen su contabilidad, las empresas pagan impuestos o al menos los provisionan, las empresas tienen proveedores y le pagan a los proveedores. Entonces, la administración de riesgo, y perdón por regresarme a los conceptos, tiene que ver con encontrar el punto fino para mejorar las cosas todo el tiempo con estos riesgos que son cambiantes, porque siempre cambia, cambia el tipo de cambio, ¿no? Cambia la tasa de interés todos los días, pues naturalmente hay un impacto en la rentabilidad de la empresa, en toda la empresa. Vivimos tiempos muy interesantes, tiempos modernos que nos llevan a una mayor integración, a estar más estandarizados. Si tienes un proveedor en Perú, quieres que ese proveedor peruano cumpla con A, B, C y D, que también se lo estás solicitando al proveedor de España y que tú mismo te estás autoestandarizando para que de esa manera los inventarios, los flujos de información, las prácticas de sistema, los algoritmos, lo que ustedes quieran, pueda tener una identidad propia en en un mundo global. Perdón por la redundancia, pero es así. Fíjate que ahorita esto que comentas, es que a veces pareciera que es tan lógico, tan obvio, y cómo lo vamos complicando. En los últimos años todos hemos sabido que prácticamente no ha habido una reforma fiscal y sin embargo sí ha habido un incremento en recaudación. Y entonces las grandes preguntas que todo el mundo se hace, bueno, ¿y cómo es que está logrando estos incrementos? Pues lo que está haciendo hoy la autoridad es verificar que cumplas, cabal cumplimiento. Ahorita justamente con esto que señalabas, que si bien es cierto, no son todas las organizaciones, pero una de las cosas que ahorita la autoridad acaba de poner a partir de este 2025 es que ya vienen prellenadas las declaraciones. Ya había hecho otros intentos anteriormente, todos han tenido pros, contras, pero cada vez ya te dice, a ver, esto es lo que yo tengo. Y si es diferente a lo que tú tienes, perdón, como tú eres el que autodeterminas, me vas a tener que decir qué fue lo que hiciste, ¿no? Y Correcto. entonces, ajá, y entonces de esta manera empezamos a ver que todo es cabal cumplimiento. Ya hay un tema que dentro de todas las cosas que ahorita tocaste y que casi casi hizo así que mis ojitos saltaran, pues precisamente fue cuando hablaste de esta parte de la ética, ¿no? Porque es algo que hoy, desafortunadamente, a veces hasta con los
alumnos que tenemos, con los colaboradores que tenemos, pareciera que es algo que les estorba, ¿no? O sea, que no la deben de traer para poder llegar a trabajar contigo o para estudiar en la materia que estés impartiendo y demás. Sobre ese tema en particular, a mí me gustaría que pudieras ahí, Conrado, comentarnos, pues específicamente tanto la experiencia que has tenido en los lugares en donde se ha llevado o no se ha llevado, y sobre todo al finalizar en el no llevado, va a tener forzosamente otra vez una implicación en la parte financiera, no hay de otra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que pudiéramos ahondar un poquito más sobre este tema te reitero, hoy los jóvenes lo ven como a veces un estorbo, ¿no? Como que algo que no es necesario, pero que al finalizar es el pilar fundamental para todo esto que estamos hablando. Claro, y en este sentido me gustaría rescatar el concepto de rotación de personal. O sea, en realidad, en un entorno estándar, todavía de aquellas empresas o negocios donde uno pudiera estar, en un segundo, por favor, donde uno pudiera trabajar durante muchísimo tiempo, que ya no es la realidad, porque ya los negocios son más ágiles, son más rápidos, son más pequeños, tienden al downsizing, buscan la rentabilidad lo más rápido posible, son más competitivos. Pues miren, decir, este negocio tiene rotación de personal suena muy heroico y muy bonito. O por el contrario, este negocio o esta área tiene un alto nivel de rotación de personal. La primera pregunta que surge es, ¿por qué? Y esa pregunta hay que responderla invariablemente si tú eres el área de personal, que ahora le llaman de recursos humanos, de talento y cultura, la función de personal, ¿no? Que ahorita platicaremos de ella porque también es muy interesante atacar la definición futura de esa función y responsabilidad, no que sea irresponsable, es irresponsabilidad. Cuando la gente dura mucho tiempo en el área, ¿no? Y lo natural es decir, oye, ¿no te gustaría crecer? ¿No te gustaría hacer cosas diferentes? O sea, ¿por qué? ¿Qué está cuidando? Dice que piensa mal y acertarás. Está cuidando un negocio personal. Es que hay una conducta que que no tiene que convivir con la empresa, sino que va en paralelo. Cuando alguien no toma vacaciones de manera consistente, ¿no? Cuando el trabajo no se cumple como tiene que cumplirse en tiempo y forma, cuando te das cuenta de que los resultados son muy variantes, ¿no? Y son muy diferentes a la propia ciclicidad del negocio, ¿no? Al movimiento de los activos, ¿no? A los ciclos de la economía. ¿Qué está pasando ahí? Que tradicionalmente no nos metemos ahí en ese tipo de cosas, pero cumplimiento sí se tiene que meter y mejora continua sí se tiene que meter a entender esos fenómenos. Por el contrario, hay una alta rotación de personal. ¿Por qué? Oye, es que hay una desmotivación, los sueldos no son buenos, no son competitivos, mira, la carga de trabajo es muy pesada, el horario no es bueno, la competencia está ofreciendo, o sea, el mercado está ofreciendo mejores condiciones. ¿Por qué la gente no dura? ¿O es que la gente que dura y por eso arroja un bajo nivel de rotación está expulsando a la gente que no pertenece a ese grupo de baja rotación de personal y está acelerando la rotación de personal de los otros? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Siempre, no, es que el jefe es mala onda, es que el jefe... No, 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 es que hay que ver la colusión. Creo que en todas estas, y es una cosa favorita para mí,
porque en más de 20 años de experiencia de cumplimiento, yo he visto cómo se activan, se desactivan las cadenas de favores y las cadenas de lealtades, de verdad, a todos los niveles operativos y administrativos, y los negocios o su rentabilidad. Llámese rentabilidad por ego, porque también es importante, no todo es económico, pero impacta la cultura, ¿no? Cuando todo es discrecional, ¿por qué él, que está a mi mismo nivel, sí tiene lugar de estacionamiento y yo no? No, es que mira, y nunca saben explicar. Cuando las políticas son añejas, o sea, son viejas, o porque la persona que se encargaba durante mucho tiempo de hacer las políticas ya no está, lo despidieron. ¿Por qué tenemos políticas antiguas? Ya me ha tocado ver políticas, se hizo una inversión muy fuerte, supongamos año 2005, pero para el año 2010, tomando ventaja ciertas personas coludidas de la crisis de los subprime que estuvo vigente del 2008 y al 2010, hizo un recorte brutal de personal momentáneo, luego recontrató, pero las primeras personas que se fueron las personas de las áreas de control. No es que les hayan reducido el presupuesto, porque los tiempos eran difíciles, no, fue desvincularlos de la empresa, pero ni siquiera por honorarios. ¿Por qué? Porque los controles estorban. Positivamente, a veces estorban, ¿no? Y a veces son incómodos. Quizás le estorban a los accionistas porque necesitan ser ágiles. Está bien, pero les estorban a los administradores. O sea, la rentabilidad por ego, la rentabilidad económica, aunque estas operaciones usuales o inusuales, laborales, económicas, política diagonal regulatorias, se vivan al límite, porque muchas veces, y se vale que se lleven al límite, caen en cuestiones que generan una duda bien fundamentada. Y es que a veces ni siquiera los accionistas o la alta dirección están verdaderamente conectados con lo que pasa para abajo, hacia abajo. Claro, los accionistas y la alta dirección tienen que ver los indicadores clave, pero dado que el fin justifica los medios, es cuando ciertas áreas, personas o departamentos hacen lo que no tienen que hacer, atentando el código ético, la cultura de trabajo, el reglamento, el procedimiento, el proceso para alcanzar la meta. Entonces, cuando la alta dirección y los accionistas, llámale asamblea de accionistas, llámale consejo de administración, llámale dirección general, que están enfocados más hacia la estrategia, y los gerentes de abajo no están conectados porque no se reportan mutuamente con el tiempo debido, la periodicidad debida, o con los reportes debidos, o con la comunicación debida, es que se dan desafortunadamente, estos males necesarios, son, se dan y pasan cosas. O sea, áreas que compiten entre sí, la innovación, el desarrollo de los negocios, el desarrollo de productos se da de manera acelerada, sin lógica alguna. Los presupuestos no tienen ni pies ni cabeza. Y yo te puedo decir en realidad, oye, por eso tienes que en diciembre se quieren acabar los presupuestos porque se los tienen que acabar. Pero no se entiende que en agosto, y esto es real, en el mes de julio o de agosto, los gastos de papelería se incrementan o sea, muchísimo. ¿Y por qué?
Pero pues si todo el mundo está de vacaciones. Y no estamos hablando del tono de la fotocopiadora, estamos hablando de cosas que no se compran como sacapuntas, PRIT, lápices, libretas, juegos geométricos, pues porque las secretarias piden de más. ¿Por qué? Porque sus hijos van a entrar a la escuela y de poquito en poquito tres libretitas, plástico, una reglita. Si eso lo multiplicas, no sé, 20 años, vas a ver de cuánto dinero estamos hablando. Y te estoy hablando de la función secretarial. Por lo tanto, no hay compra de papelería en julio y en agosto. O sea, esa es la realidad. Y ese es un ejemplo tonto que se me está ocurriendo. Hay mucho que hacer en el área de cumplimiento, siempre que haya una voluntad de cumplimiento, de administración de riesgos, de mejora continua. Es fundamental el compromiso de, del accionariado, de los accionistas y de la dirección general. Y siempre hay cosas, pero aquí y lo único que corrige es el despido del personal. Y esto, y me estoy extendiendo mucho porque es muy interesante, ¿quién tiene, no voy a decir la culpa, porque hay culpables y hay responsables? La responsabilidad de la contratación de personal es de recursos humanos. Esa es la realidad. O sea, si tú tienes perfiles desactualizados, tú cumples con la meta, siendo de recursos humanos, con la meta para contratar a alguien. Ya, cumple, mételo, ya mándaselo al gerente que está pidiendo un contador, por decir algo. Pero tú nunca checaste si ese contador tiene antecedentes penales o no. Si no te entregó, imagínate que esta persona es divorciado, tiene hijos, ¿no? Trae un tema de que no está, por decir algo, cumpliendo con las pensiones alimenticias. Entonces tú metes a trabajar a alguien ahí. ¿Quieres una demanda? ¿Quieres estar emproblemado por no hacer el trabajo correcto? Oye, ¿está titulado? ¿No está? No, no está. ¿Le pediste la cédula profesional? Sí, sí me la trajo. ¿Verificaste que fulano tal, tal y tal y tal? Pues resulta que esa persona, que no estoy diciendo que sea mala persona porque estamos hablando de ética, esa persona después de 8 años y de una carrera muy buena, es quien elabora los estados financieros de la compañía. Y los perfiles son muy importantes. O sea, si tú eres una persona deportista, se refleja en tu personalidad. Si eres una persona estudiosa, se refleja en tu personalidad. Por eso hay muchas técnicas, muchas metodologías y el interés de las empresas, porque el área de recursos humanos, ¿verdad? Que es la que contrata, la que motiva y la que despide o separa, verdaderamente esté fortalecida, porque la competitividad de los negocios hoy, con este nivel de movilidad económica hiperconectada, te lleva a que seas muy cuidadoso con ese aspecto, que no es el único. Compras es otro, sistemas es otro, y hablemos de inteligencia artificial, y ya veremos, ¿no? Como todas las áreas. Y aquí le paro. Qué barbaridad. Es que de hecho tocaste un mundo de información que tuviéramos que estar comentando. Yo me voy ahorita a centrar en dos, tres elementos y luego le cederé igual a Jorge rápidamente algunos otros que seguramente Ya ahorita tenemos. la verdad nos estás avivando y de hecho le cedo primero la palabra si quieres igual Jorge y ahorita retomo otros para poder hablar sobre de esto que de Y verdad nos dejas así rápidamente despabilados con muchas cosas. sí, creo que en la administración de riesgos, identificar los riesgos que estamos expuestos, tanto las personas como las empresas, podemos empezar
a revisar qué antídotos, ¿no? ¿Qué antídotos hay que empezar pues, a poner o identificar o escribirlos también, ¿no? Y esta relación que hay con el cumplimiento de lo que tiene que hacer una empresa desde el punto de vista social, desde el punto de vista del medio ambiente, que ahora también es muy importante, y la cuestión del código de ética, que también se tocó. Esto hace necesario, si nos puedes decir después, Corrado, si estos riesgos pueden tener pues algunas matices y sobre todo cómo establecer los controles, cómo hacerle para que pues las empresas que ahorita que nos están escuchando comiencen a interesarles este tema como una parte pues actual y necesaria, ¿no? Que no nada más sea un tema de moda, sino que ya sea un área de trabajo. Creo que algo también comentaste sobre tener un área encargada de este tipo de tareas, ¿no? Sin lugar a dudas, en realidad, cuando tú mapeas los riesgos, tú comienzas, y yo creo que es lo más sano, con una plática con la dirección, con los dueños, con los accionistas, para saber qué es lo que les preocupa. Y te pueden decir, es que me preocupa mucho el tema del almacén central, porque fíjate que tengo una alta rotación de personal, porque me lo han robado 3 veces en los últimos 2 años, porque siempre pasan cosas por ese lado. O tengo una alta rotación de personal, o fíjate que continuamente estoy recibiendo auditorías de la Procuraduría o visitas de la Procuraduría Federal del Consumidor, porque en la zona del Bajío, nuestras tiendas, no están dando buen servicio. Eso es lo principal. Ya sabes por dónde empezar. Sería muy irresponsable que un grupo externo, un grupo asesor externo llegue y se pase 6 meses viendo qué hay. No, no, porque pues a lo mejor tú puedes decir, oh, creo que aquí tienen un tema de protección civil porque yo no vi extintores en los locales. Sí, eso es cierto. No, pero hay que ver qué es lo que están pensando los dueños o los gerentes. Y se va complementando. Son planes continuos a largo plazo que cambian continuamente, como lo digo, por ser planes continuos y que nunca van a terminar. Se necesita un presupuesto, se necesita personal, un plan de trabajo, metodologías, ¿no? Y se necesita, vamos a llamarlo así, necesitas aliados dentro de la organización. O sea, gente que verdaderamente crea o sienta que hacer las cosas bien es importante, sea cual sea su definición. Sea una secretaria que le gusta hacer bien su trabajo, sea un becario que le gusta hacer bien su trabajo, sea un director que le gusta, no sé, mejorar el ambiente laboral, la cultura de trabajo. Siempre hay cosas. Entonces, las áreas de cumplimiento y todas las áreas de control tienen que tener este enfoque muy en particular. No, no son policías. No, no, no vienen a castigar. No vienen a meter a la gente a la guillotina. No se trata de eso. Se trata de hacer que las cosas funcionen bien. Ahora, sin lugar a dudas, todo tiene un impacto en los estados financieros, en los reportes, ¿no? Reportes operativos, si es una empresa más sofisticada, reportes de valores, reportes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, reportes a otro tipo de autoridades, ¿no? Cumplir con los estándares de cumplimiento, o los estándares de producción, o los estándares de comercialización, o los estándares de calidad de tu socio estratégico que está en otro país, digamos, en Dinamarca o en Alemania. Eso no lo puedes dejar así. Y pensar es que es México, es que es América Latina y así. Eso no es cierto, ¿no? Eso creo que es un mito, porque el nivel de calidad y compromiso del trabajador mexicano es muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno. Gente muy entregada, ¿no? Y si hay un tema de impuntualidad, pues es un tema de transporte público. No es que la gente quiera llegar tarde, ¿no? Y si es un tema de salud, bueno, pues es un tema de salud de las personas per se. Yo creo que siempre va a haber mecanismos
¿no? Que te permitirán identificar o saber hacia dónde mirar. Porque si tú quieres, si te vas, si eres muy financiero, y dices, vamos a ver los estados financieros, vamos a ver los presupuestos, y vas a ver que hay una disparidad entre lo que se registró y lo que se presupuestó, dices, ah, caray, pero ¿por qué si esto no me hace sentido? Pues, yo personalmente creo mucho en la estadística y en esta herramienta fabulosa que es, y que no voy a entrar mucho detalle, pero que es la desviación estándar, ¿no? Ver en promedio cuánto varía el promedio con el dato que estamos analizando y que estamos observando. Entonces, hay que darnos cuenta de qué es lo que está pasando, qué ha pasado en el tiempo, dónde nos estamos ubicando y hacia dónde vamos. Porque la preocupación del director es hoy y antes, pero también del director o del accionista, ¿no? La gente que tiene el comando de la empresa. Pero también hay que saber hacia dónde va. Porque uno pensaría, oye, esta es una empresa familiar, pero quien tiene la preocupación es el fundador. El fundador tiene 75 años. Y abajo está su hijo y abajo están los nietos que también participan en la empresa. Es una empresa familiar, sí. Oye, no, es una empresa que es verde. O sea, los intereses van cambiando. A lo mejor lo que quieren es vender la empresa y ponerla bonita, ¿no? Como quien dice, vestir a la novia para que se ponga muy guapa y poderla casar. O no, yo quiero que la empresa crezca o quiero comprar otra empresa. O sea, tiene que ver mucho también con la etapa en la cual el negocio, no voy a hablar del área, voy a hablar del negocio se encuentra. Hoy es una empresa de reciente creación, lo que se conoce como ay, se me acaba de ir el nombre, ahorita me acuerdo. ¿Startup? ¿Perdona? ¿Los startup? Un startup. Pero ya después viene el scale up, o sea, ya, ¿no? Y así vamos creciendo hasta ser una empresa consolidada. Sí, sin lugar a dudas hay que analizar los estados financieros. Sin lugar a dudas, el equipo de trabajo tiene que tener gente operativa. Supongamos que estamos apoyando a una empresa de manufactura, hay que tener ingenieros. Si es una empresa de cómputo, gente de sistemas. Hay que darle el approach correcto, específico. En el mundo de la consultoría es así. Supongamos, tenemos el encargo de apoyar en temas de mejora continua, de cumplimiento, de auditoría interna, o whatever, a un hotel o a un grupo hotelero. Pues de este lado tiene que estar en el equipo de trabajo gente que sepa de hotelería, de gastronomía, de servicios. Tú no puedes proponer a alguien generalista, no lo puedes incorporar al equipo de trabajo porque entonces no somos una solución, somos una carga. Y entonces, vamos a emproblemar más a la empresa cuando nuestro encargo es quitarle esos problemas, quitarle esas cargas. Y como yo digo, esto es como un negocio, como muchas cosas en la vida, es como un globo aerostático. El globo aerostático trae lastres. Y es bueno siempre traer lastres, que son estas bolsas, sacos de arena, que le permiten elevarse hasta cierto punto y tomar cierto rumbo. Si trae, si no tiene lastres, el globo se vuela. Pero si tiene lastres de más, que son las problemáticas de las que hemos estado platicando en este ejercicio, nunca va a despegar. Y lo que queremos es que el globo o despegue o el globo que ya despegó traiga el lastre correcto. Y como alguien me dijo alguna vez, y creo que este es un tema de COVID, siempre se va a necesitar en cualquier aspecto de la vida tener un mapa, una brújula, pero antes que nada,
un destino. Si no hay un destino, de nada te va a servir la brújula ni el mapa. Y así podemos jugar con esas combinaciones mapa, destino, brújula. Es muy interesante, muy importante. Es una función, la de control, interesantísima, necesaria. No importa si le metes mucho presupuesto o le pones poco presupuesto. Es una cuestión de cultura. Y acuérdense ya para finalizar, que todo lo que es el proceso administrativo, hablamos de esas cuestiones de la escuela de Henry Fayol y el Fordismo y de Taylor, muy de la revolución industrial, al menos así lo aprendí en el bachillerato económico administrativo, todavía en la prepa. Son 4 fases: planear, organizar, dirigir y controlar. Estamos hablando de control, pero que no se nos olvide que en la planeación, ¿no? En la organización y en la dirección también existen controles. Todo está concatenado. Por lo tanto, tenemos que tener una visión estratégica, una visión de 360 grados que nos permita tomar las mejores decisiones con la mejor información posible, que sea a tiempo, que sea comprobable, que sea registrable, que tenga una vida de negocio, que no es el mejor mundo, pero nunca va a haber un plan perfecto, pero tenemos que avanzar. Como dice Johnny Walker, keep walking. Así es, mi Así estimadísimo es, eso Conrado. es. Sí, pues yo creo que justamente en esta parte que ya estamos cerrando esta tan interesante plática que la verdad es que da para poder, como dicen, más que, como dicen, seguir y seguir platicando porque son tantos los temas que se tienen que abordar. Y yo retomaría solo 3 cosas para hacerte ya la 20ª pregunta con la que estaríamos cerrando. De manera general, yo creo que como bien lo señalas, tanto es malo caer en controlitis, pero también es muy malo no verificar los controles que tenemos, porque si no, puede ser que este control haya perdido esta vigencia, esta oportunidad y efectivamente nos genere otro tipo de problemas. La realidad de las cosas es que hoy todas las organizaciones, y no lo decimos los que estamos aquí en esta deliciosa plática acerca de todo este maravilloso tema de administración, de fraude, de control, la realidad es que dicen, ¿por qué quiebran las empresas? Por la simple y sencilla razón, por falta de controles. Porque desde que no te fijaste en qué gastaste, cómo lo gastaste, dónde lo gastaste, para qué lo gastaste, cómo lo gastaste, y resulta que al finalizar no llevaba eso que dijiste al final, un destino, ¿no? O sea, tenías el dinero, el recurso, pero como no sabías para dónde ibas, ahí ibas dando manotazos y pues al finalizar se traduce en estos graves errores que obviamente se ven reflejados en los estados financieros. Básicamente, en todo este gran entorno que justamente comentamos, el control interno, ¿no? Para empezar en cerrando los puntos para todas las empresas y quienes nos están escuchando y sobre todo para este emprendedor, para el empresario que está iniciando, si tú inicias sin controles, lo más seguro es que estés destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque efectivamente los controles te sirven para estandarizar, para homogeneizar, para que con base en eso tú puedas medir y evaluar lo que estás haciendo dentro de la organización y cómo es que se está llevando precisamente la misma. Es importante que en este estricto sentido nosotros estemos conscientes de la gran importancia que tiene y hoy más que en día por una simple y sencilla razón. No solamente es por la parte de supervivencia de la organización, sino cómo va a sobrevivir, qué es lo que se espera. Hay empresas que pues pueden rescatar algo y siguen y siguen y siguen, pero va a llegar un momento que los van a tronar todos estos quebrantos tan sencillo como el que comentabas de la secretaria la temporada de papelería, el famoso robo hormiga, ¿no? Que existe en la organización. Y todo por una política. La política es que jamás se compra papelería en julio y agosto, punto.
¿no? Tenemos que prevenir antes y tenemos que comprar después. Y esto nos tiene que alcanzar para medir. Algo a veces tan sencillo, pues puede pasar por desapercibido y generar grandes quebrantos en las organizaciones, ¿no? Yo recuerdo, ahorita me hiciste recordar, a la señora García que hasta que no le entregábamos el muñoncito así de lápiz, nos entregaba otro lápiz nuevo, ¿no? Y si no le llevabas, entonces decía, no, pues usted cómpreselo porque quién sabe qué le hizo, ¿no? Y mi deber es cuidar precisamente los recursos de la organización. Eso que me encantó, que es el compromiso, pero para que te puedas comprometer debes de entender por qué es tan relevante tu trabajo. Y yo coincido plenamente con lo que dijiste, que si al finalizar desde recursos humanos no te acerca el personal idóneo, los grandes quebrantos te das cuenta que había cuestiones de familiaridad, que no tenía el perfil, que tenía antecedentes de que en otra organización de haber cometido fraudes y quebrantos, pero que a veces entre lo importante y lo urgente te ganó lo urgente y no contrataste a la persona más idónea para realizar el puesto, ¿no? Como bien lo dijiste, dependiendo del modelo del negocio, del giro, del donde esté, pues son los expertos que yo debo de tener. Y esto me lleva a la última pregunta que estaríamos viendo, que justamente ahorita está y que también la comentó Jorge Arturo, que tenemos que ver ahorita en esta parte de las normas de información de sostenibilidad. Ya habla de tres grandes apartados, que son los ambientales, lo que tiene que ver con el aspecto social y con la gobernanza. Creo que en su generalidad, gobernanza y aspectos sociales ya los abordamos durante este periodo que hemos tenido esta gran oportunidad de contar con tu presencia. Sin embargo, yo creo que sobre todo en el aspecto ambiental, hay algo que me gustaría, porque creo que lo has dicho varias veces, zapatero a tus zapatos. Y en este caso creo que tenemos que informar, pero debemos entender que nosotros no somos los expertos, llamémosle los contadores, los financieros, sí vamos a informar el impacto de esa situación ambiental, pero la tiene que medir el experto. Y eso es algo que de repente nos estamos empezando a perder. Ahorita que está entrando de moda, la gente estamos igual empezando y certificándose y todo, pero dices, no, espérate, el que determine precisamente las cuestiones de ozono, de carbono, de la parte de aguas residuales, reciclaje, energía, todo eso, digo, sí, todos van a tener el elemento de ingresos, ventas y en proporción cuánto es, pero necesitamos allegarnos también de esta parte de expertos, como bien lo señalabas. Y creo que con eso estaríamos redondeando para que se cubriera, porque es parte precisamente del gobierno corporativo, parte de los principios que tienen que ver en gobierno corporativo, con lo que habla el Consejo Coordinador Empresarial, lo que pide la Bolsa Mexicana de Valores, como tú dices, todos estos organismos que nos están regulando. Claro, muchas veces se piensa que estas iniciativas de empezamos con el tema de la responsabilidad social, ¿no? Me voy como 2 décadas para atrás y entonces muchos negocios pues pusieron una fundación, ¿no? Y hacían cosas que impactaban a la comunidad, ¿no? Becas escolares, el Día de los Reyes Magos se llevan regalos a niños de comunidades debajo, o sea, en situación de pobreza. Sí, pero no porque el mundo está cambiando. A ver, hay una realidad. Existe algo que son los ODS de la Ujú. ONU, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En un segundo esfuerzo revisado para que los grandes actores económicos, sociales y gubernamentales lleguen a cumplir dichos objetivos hacia el año 2030. Es un segundo intento porque antes, y no, me parece que se había fijado en 2015 la primera intención. Creo que iba por ahí. Bueno, entre todos los objetivos que están muy satanizados y que hablan del nuevo orden mundial y no, yo no, de esas cosas no me voy a meter
¿no? De la teoría de la conspiración. Lo que sí sé es que los recursos, agua, aire, suelos, capital humano, están en una situación de crisis en cuanto a su buena disponibilidad, que sean accesibles. Por lo tanto, cuestiones como la huella de carbono y los gases de efecto invernadero y el metano, bueno, atienden un objetivo. La esclavitud infantil, que es una realidad, quizás en México no lo vemos, pero en el sudeste asiático es una realidad, porque con estos objetivos vemos todo el orbe, ¿no? Hay que atacarlo. La generación, el uso de agua también es importante. Claro, hay sectores económicos en los cuales de estos objetivos o estos concerns, puntos de interés, pesan más que otros. La minería, algunos, ¿no? Por ejemplo, el uso del agua, ¿no? Otros, la manufactura de vestimenta en el sudeste asiático, como lo mencionaba, o incluso en América Latina, el trabajo infantil, ¿no? Y así podemos seguir hablando de muchas cosas. Lo que es una realidad, y esto lo publicó, lo comentaba yo con Jorge Arturo hace 2 o 3 meses, es que la revista The Economist, esta revista neoliberal inglesa que lleva publicándose más de 200 años y que es un referente del pulso económico en el mundo, trató en un ejemplar reciente acerca de cuáles son aquellas ideas innovadoras que por ser innovadoras están bloqueadas, porque si se desbloquean, van a impulsar fuertemente la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial no es ChatGPT nada más. O sea, va desde videojuegos hasta cuestiones que tienen que ver con tu auto, ¿no? O con tu casa. El Internet de las cosas ya quedó superado y eso. Entonces, en un esquema B2B, business to business, y por eso es que en esta charla yo mencionaba que el tema también de cumplimiento y mejora continua y la importancia del área de sistemas es que las inteligencias artificiales del proveedor se van a leer, se van a entender con la del cliente. Entonces, si tú eres una pyme y tu sitio de internet no tiene información, así se hace una papelería sobre la huella de carbono, ¿no? Porque esto piensa que uno lo hace las grandes corporaciones. No, también hay cosas a nivel de calle, a nivel de la papelería, de la tiendita de la esquina, ¿no? Del arquitecto, ¿no? De la tienda de decoración, del distribuidor, importador de productos asiáticos, o sea, a nivel de calle, que esos, las pymes, ¿no? Son los que hacen la economía. Si el potencial cliente, que es una inteligencia artificial de compra, identifica un proveedor y se da cuenta que ese proveedor también tiene una inteligencia artificial y se analizan, el proveedor va a poderse dar cuenta, o el posible proveedor, que no quiere trabajar con dicho cliente, o viceversa, que ese cliente quiere trabajar. Hacia allá vamos. A ese nivel de cancha estamos. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente responsables con los cambios importantes que están pasando en el mundo para alinear todo lo mejorable. Digo, yo no voy a aplicar cuestiones del sector aeroespacial si yo soy una firma de consultoría. Claro, puede haber cosas muy interesantes, pero lo que sí puedo hacer es mi partner estratégico, mi socio. Yo soy una compañía que distribuye, no sé, material de construcción. Soy un gran mayorista en el centro del país y me doy cuenta que mi competidor, socio, compadre, acaba de implementar el SAP, no sé, en su negocio similar que tiene en Veracruz. Creo que es momento de quitar a mi típico
tradicional contador de medio tiempo que le pago poco y tengo que invertir en sistemas. Y hablamos de sistemas de contabilidad, pero sistemas de personal, sistemas de inventarios, sistemas por tecnología per se, sistemas de comunicación. Oye, todavía tengo un conmutador de hace 40 años. Sí, funciona. No, ya no, ya se necesita otro tipo de telefonía y mira, no es caro. Al final todo es eficiencia, que todo fluya más rápido. El entorno es complejo, sí. Por supuesto que todavía continuará existiendo el mercado para las cuestiones no sofisticadas y tradicionales. Un tianguis siempre será un tianguis, pero a pesar de eso, el cuate que está en el tianguis y que tiene un puesto puede conseguir una terminal punto de venta de clip, ¿no? Que le cuesta 200 pesos, ¿no? Y te acepta tarjeta de débito y de crédito. Yo personalmente, ya para cerrar y solamente como anécdota, he visto en la Ciudad de México organilleros que en Viaducto y Cuauhtémoc, que al organillo le han puesto un papel con un código QR donde tú escaneas y le puedes depositar directamente a su cuenta. Me ha tocado ver gente que ha pedido limosna a mí. Y digo, no, no tengo. No, pues no tengo, man. Y me sacan una terminal punto de venta. O sea, están bancarizados. Entonces, hay muchas cosas que hacer. México es una gran economía. Es una economía mediana donde el flujo de mercancías, o sea, el comercio mundial, sobre todo con los Estados Unidos, te pone una situación geopolítica muy interesante que va a crecer, que está creciendo, que va a crecer y por lo tanto tenemos y estamos obligados a afinar todos los sistemas desde la perspectiva de control o desde el emprendedurismo. Y ya las últimas dos conclusiones. Yo tenía un jefe muy querido que tenía dos dichos básicos. No existe plan perfecto. Y dos, el diablo está en los detalles. Entonces, cuando quieras ver algo, en los detalles, con lupa, ahí está, ahí lo vas a encontrar. No es evidente, ahí está. Y número dos, sí, los dueños, los accionistas, la percepción de riesgo seductor de un inversionista, de un dueño de negocio, de un fundador, de un emprendedor es tan grande, quiere crecer y comerse el mundo, que necesariamente y absolutamente necesita de administradores que no lo frenen, que lo moderen. Necesita gente que le diga no, no necesita gente que le diga sí, porque muchas veces por miedo, por costumbre, por condescendencia, sí lo que dijo el dueño. Y es ahí cuando vemos los grandes fracasos, los grandes escándalos, y no hay necesidad de tal. Y bueno, es lo que puedo compartir el día de hoy. Ok, muchas gracias. Conrado, pues muchas gracias por darnos pues estos tips. Yo creo que fue un buen tema el día de hoy, que nos permite sobre todo pues levantar ya las antenas, ¿no? Ya no olvidarse de estos temas, pues dejarlos al olvido. La situación que se está viendo, pues cada día requerimos de tecnologías, de metodologías con la finalidad de poder pues llevar a cabo un excelente control, pero sobre todo permanencia en el mercado. ¿Usted qué opina, maestra Karina? Pues yo no me quedo más que sumamente agradecida, eternamente agradecida por esta charla. Reitero, da para muchísimo más, pero creo que con lo que acabas ahorita de cerrar, ya se termina de concluir en este momento esta primera parte de esta gran sesión que te agradecemos enormemente que nos hayas compartido. Y considero que al finalizar, pues sobre todo para los empresarios, los emprendedores,
los contadores y en general todos los que están viendo esta presentación realmente vean que el campo de actuación en cada uno de nosotros es enorme, ¿no? Y las áreas de oportunidad son enormes. Y coincido y es con lo que quisiera yo terminar de cerrar este agradecimiento. México es grande, México da para mucho, México en esta situación geopolítica, como lo has mencionado, ¿no? Está con una potencialidad impresionante y que solamente dependiendo de cada uno de nosotros, en la medida que queramos justamente hacer las cosas de la mejor manera, lograremos cosas exponenciales, ¿no? Entonces, yo también igual apasionada como tú del control interno, pues simplemente me dejas así de, ¿no? Embelecida con todo lo que escuché y pues sobre todo, reitero, sumamente agradecida por esta plática. Encantado de la vida, y nos vemos cuando lo necesiten, con el mayor de los gustos. A mí también me apasionan estas cuestiones. Personalmente estoy enfocado mucho a las eficiencias, ¿no? Me apasiona. He estado de los dos lados, he estado como directivo. Me ha tocado de todo mi carrera profesional, desde empezar de las cuestiones más básicas de analista hasta ser directivo de primer nivel y también estar del lado empresarial. O sea, conozco los dos riesgos y por eso, con cierta humildad y sencillez, puedo decir que lo que comparto tiene una razón de ser y porque lo he visto y lo he sentido y me interesa. Pues de verdad, muchísimas gracias, Jorge Arturo, para poder igual cerrar. Pues muchas gracias a todos por estar viendo esta reunión se me hace muy enriquecedora, sobre todo estos dos temas que son muy importantes, que son la administración de riesgos y el compliance y la relación que existe en este cumplimiento para las organizaciones. Creo que este es un tema que da para más, como dijo la doctora. Esto permitirá para muchos de los que van a ver esta plática, pues enriquecerse de temas tan novedosos y sobre todo interesantes que pueden apoyar en las decisiones de las compañías. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye bye.